¿Has sacado la cuenta de cuántas veces el miedo al rechazo te ha paralizado a no ir al paso que sigue? Y este paso que sigue probablemente es el que va a abrir la puerta, el que va a traer la oportunidad, el que va a lograr el contacto, pero como le tienes terror, pánico al rechazo, por ese boquete se nos van todas las buenas intenciones. Te tengo que decir que gestionar tu miedo al rechazo es uno de los ejercicios y los procesos más empoderantes y más liberadores que puede haber en tu vida y sobre todo en este camino de emprender. ¿Cómo puedes gestionar tu miedo al rechazo y en su lugar convertirlo en un superpoder en tu negocio? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del primer lunes de junio del 2023. Vamos a estar aquí hablando del miedo al rechazo, el miedo, el pánico, el cuco, como le dicen en tu país, a ese monstruo que se esconde en los closets y debajo de la cama. El miedo al rechazo, wow. Un miedo que muchas veces tiene orígenes y entrañas muy profundas en la infancia. Por lo menos en mi caso te puedo decir que con todo el trabajo personal, emocional, espiritual que he hecho, al menos yo cuando conecto ese hilo del miedo al rechazo hacia atrás, lo puedo reconocer desde distintos eventos, situaciones que se dieron en la infancia. Y yo no vengo a hablar de mí, así que no voy a hablar de mi infancia como tal, pero sí te invito a que te mantengas abierta o abierto a la posibilidad de reconocer primero de dónde viene, porque a veces cuando sabemos de dónde viene, también podemos empezar a soltar. O sea, por lo menos lo podemos respirar, podemos decir, de ahí es que viene. A rayo, está bien, mamá, está bien, papá, está bien, amiguito de la escuela, amiguita de la escuela, primito, tío, prima, el que sea. Te suelto, te libero, ya eso pasó, te puedes inventar otra historia de lo que pasó. Sin embargo, a veces no hemos tenido la oportunidad de pasar por estos procesos de sanación y no te has permitido ni siquiera reconocer de dónde viene. Algunas escuelas del desarrollo personal dicen que no hay que ir a la infancia a buscar nada, ni que hay que ir al pasado. Otras dicen que sí. Yo no soy experta en psicología, eso se lo dejo a mi marido, que es el especialista en la salud mental. Pero en mi caso, yo de lo que puedo hablar es de mi experiencia, de las referencias que he tenido trabajando con profesionales y de lo que ha sido mi propio proceso de desarrollo personal. Solamente te lo cuento como una referencia, no porque tengas que hacerlo como yo lo hice. Sin embargo, el hecho de, en mi caso, entender cómo el pasado dicta mi presente y cómo mi presente influye tanto en todo lo que ocurre en el futuro, en el presente tú creas tu futuro, ¿verdad? En las cosas que haces hoy tú creas el futuro. Pues si en tus acciones de hoy tú estás arrastrando algo del pasado, en la forma en que yo lo aprendí a ver y a sanar es que estoy permitiendo que ese evento del pasado entonces decida mi futuro y no puede ser. En mi caso, eso me ayudó mucho a entender por qué eso que se almacena o se guarda o se recoge en alguna memoria de la infancia o de la adolescencia o de la adultez temprana, pues hay que meterle mano. Hay que identificarlo y luego sanarlo, pero eso no es sanarlo, no significa, ya lo encontré, ya lo sané. No, esto es un proceso, esto es arriesgarte, esto es prueba y error, esto es atreverte a ser vulnerable, exponerte a ser rechazada o rechazado. De hecho, es uno de los miedos más profundos que tiene el ser humano, ser rechazado. De cierto modo,
en tu cerebro reptil, en tu cerebro allá en la caverna, significa que podrías morir en la selva. Básicamente, para que entiendas cómo el cerebro en fracciones de segundos interpreta el rechazo, es que puedes quedar aislado o aislada de la tribu y por lo tanto no vas a tener acceso a comida ni a agua y por lo tanto te puedes morir. ¿Ok? Tu cerebro no distingue cuando es un miedo inventado, cuando es un miedo acá del mundo de las computadoras y del internet y de las personas en el año 2023 y cuando es un león corriéndote en la selva y hay que correr por tu vida. El cerebro no distingue eso. Así que hay que tomar conciencia de los pensamientos, igual que tomas conciencia de la ropa que te pones. A veces sacas la ropa, sacas la blusa, sacas el vestido del closet y te tiras algo para resolver y sigues andando. Así mismo haces con los pensamientos. El que sea que estaba disponible, lo agarro y me anclo a él como si fuera una estaca, ¿verdad? Y en otras ocasiones, cuando tienes un evento especial, probablemente sacas tu vestido, lo llevas al laundry, ese después decides que no es, te compras otro, te pruebas unos zapatos, te pruebas otro, escoges la ropa en otras ocasiones con más calma, con más delicadeza, con más planificación. Así que en tu caso, yo te sugiero que tomes conciencia de que los pensamientos también se pueden escoger de esa manera y es una manera de alterar o de modificar tu mentalidad. ¿Qué pasa con el miedo al fracaso? Miedo al rechazo. Bueno, son primos hermanos, janguean uno con el otro. Miedo al rechazo. El miedo al rechazo tiene todo su cóctel y su conglomerado de variantes y de estimulantes y de detonantes en el ámbito personal y por supuesto que lo que impacta el ámbito personal, ¿sabes lo que impacta también? Impacta tu negocio, impacta tu desempeño a nivel atlético, a nivel profesional, en todos los aspectos de tu vida. Yo no sé por qué las personas a veces se empeñan tanto en separar el desarrollo personal y la transformación personal y espiritual del día a día de nosotros como seres humanos. Tú no entiendes que tú no eres un ser humano que tiene un aspecto espiritual. Tú eres un espíritu teniendo una experiencia humana. Por lo tanto, tienes que darle prioridad a ese aspecto espiritual, mental, que dicta tus acciones en el ámbito físico, aquí en el terrenal, con la gente. ¿Ok? El miedo al rechazo en ocasiones puede ser muy paralizante porque es un miedo que desencadena otros miedos. Muchas veces el miedo al rechazo activa el miedo al abandono. El miedo al abandono activa la sensación o la creencia de no ser amado, de no ser querido, no ser querida, de no ser suficiente y por ahí una cadena de miedos en retrospectiva. ¿Qué sucede? El miedo puede ser tan paralizante que tú ni siquiera te plantees la posibilidad de hacer algo por el mero hecho de que allá en el fondo del saco le tienes miedo a ser rechazada. Ese negocio que tú llevas dándole vueltas, para que tú veas de lo que estamos hablando, ese negocio que tú llevas dándole vueltas, que no acabas de dar ese primer paso, o que estás dando pasitos a ciegas y cada pasito te coge 6 meses y después 6 meses más, y tú llevas viendo cuánto taller Marisa da y cuánto taller da el otro y cuánto taller da la otra y cuánto curso y te metes y sales y entras y estás ahí como en esa parálisis. Dale un poquito para adentro a ver qué encuentras. Mete la mano por ahí para allá, a ver qué tú encuentras. En el fondo del caño, allá abajo, lo que hay es un pánico a ser rechazada o a ser rechazado. Marisa, pero ¿cómo que rechazado por quién? Ponte a pensar, tú sabes. A lo mejor tienes miedo o vergüenza de que en tu profesión se genere algún tipo, o sea, tus colegas tengan algún tipo de rechazo hacia ti, en lugar del respeto que te tienen o te tenían, se convierta en un rechazo. Mira esta, después que hacía tal cosa, mira lo que está haciendo ahora. O de tu familia. Mira, esta, ya no saben qué más meterse. Ahora también le dio con emprender. Esta de verdad que no sé qué tiene en la cabeza. Miedo al rechazo en tu familia. Hacer la comidilla. Miedo al rechazo de las opiniones de personas que son importantes para ti. A veces tomas una opinión como si fuera una verdad absoluta. Tomas una opinión como el barómetro, el termómetro de la amistad o de la relación. Si por ejemplo, si mi mejor amiga no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo y piensa que estoy perdiendo el tiempo, y yo quiero mucho a mi mejor amiga, y su opinión es importante para mí, pues para yo no enfadarme, mejor yo no hago lo que mi mejor amiga dice, porque es que yo no la quiero ofender. Entonces, por el miedo al rechazo.
por el miedo a que tu amistad no pueda trascender las diferencias y pueda pasar del rechazo a la admiración. Uy, es que da pánico. Yo he estado ahí muchas veces, muchas veces ahí. Miedo al rechazo, a veces en el mundo profesional esto se ve cuando tienes la oportunidad de una entrevista de trabajo y no te presentas porque tienes miedo a que te vaya mal y que por lo tanto te rechacen. Así que no va. Miedo a hacer una propuesta de algo, o sea, en el ámbito personal, invitar a salir a alguien, proponer una actividad, sugerir ir a otra etapa en un proyecto, en una relación, porque es que imagínate si me llegan a decir que no. Qué vergüenza, ¿dónde yo me voy a meter? Y fíjate cómo las siguientes etapas en tu vida se ven detenidas una y otra vez por el miedo al rechazo. No saber de dónde viene este miedo, a lo mejor tú tuviste rechazo por algo de naturaleza social, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo me río hoy, pero en mi caso, tú sabes que yo soy de Puerto Rico, vivo en Puerto Rico, yo no te sé decir cuál es el estereotipo de la constitución física de un puertorriqueño o de una mujer puertorriqueña o de una niña puertorriqueña, pero ciertamente donde yo vivía, yo era rara porque yo era bien blanca, digo y sigo siendo, pecosa y de pelo rojo. Y eso en el lugar donde yo era se veía mucho, habían personas de tez blanca y de ojos claros, pero el pelo rojo era raro. Y de verdad, en mi círculo más cercano, yo era demasiado blanca para el grupo. Entonces pasaba de ser, trascendía quizá a lo exótico y se convertía en lo weird. Y esta es la rara. ¿Y qué le pasa? Tú no sabes todos los sobrenombres que a mí me pusieron en la escuela. Si alguien aquí de mi clase oyendo este podcast, yo todavía me acuerdo los nombres que me ponían en primer grado, en segundo grado. Y yo me pongo a pensar, mi hija que está en primer grado ahora y va para segundo grado, que no ha pasado ni por una pizca de todo ese rechazo que en mi caso yo experimenté en la escuela. Yo me pongo a pensar, si mi niña se viera con el tipo de bullying que a mí me hacían por razones bobas, que hoy yo me río, vuelvo y digo, eso lo hemos visitado, lo hemos sanado. Yo he escrito en mis redes sociales sobre este asunto. En fin, he aprendido a amar las pecas y me casé con un hombre que vive enamorado de las pecas y su sueño era casarse con una pegosa. Así que para mí fue como que, ¿what? Sí, de verdad, las pecas mucha gente las encuentra sexy, pero a una niña a la que bulean por las pecas, pues es normal que llegue a los 11, a los 12, a los 15 años queriéndose borrar las pecas. O sea, yo me pasaba la lija de la ferretería de mi abuelo por la cara a ver si se me borraban las pecas. Yo me ponía una crema que vendían en las farmacias que se llamaba porcelana. Yo no sé si eso existirá. Yo me ponía eso porque decían que eso borraba las manchas. Y yo ahorraba del dinerito de la escuela que me daban, pesetita, dolarito. Y yo iba a la farmacia y me compraba mi crema de porcelana a escondidas, porque yo pensaba que si mi mamá se enteraba que yo me estaba untando porcelana me iban a castigar. Así que eso era hoy parece una estupidez, pero en aquel momento yo lo que estaba buscando era no sentirme rechazada y yo pensaba que eso se resolvía llegando un día a la escuela sin pecas. O yo estaba pensando en qué momento a mí me iban a dar permiso para pintarme el pelo, para ponérmelo negro, porque yo no quería ser pelirroja, yo no quería hacer nada que se viera diferente, ¿ok? Y es una estupidez en el sentido de que esto, parece insignificante al lado de los miedos que se manejan como adultos, pero si tú no tienes gestionado eso en tu vida, tú estás trascendiendo o no has trascendido o no has resuelto un asunto de bullying, un asunto de rechazo, un novio que te rechazó, una novia que te dijo que no, alguien que te dejó por esta otra condición o esta otra situación, tienes una situación física o fisiológica o biológica o anatómica, o sea, tantas cosas culturales, que eras de una religión y tus amiguitos eran de otra, que tu familia era de un ideal político y los otros eran de otra y había rechazo en la familia y como una cosa lleva a la otra. También en los círculos íntimos en los hogares hay dinámicas de rechazo entre hermanos. Percibimos o nos inventamos cuentos de a quién quiere más mamá, a quién quiere más papá, y esta cosa que pasó es rechazo. Para un niño, atención es igual a amor. Rechazo o indiferencia es lo opuesto. No me quieres. Entonces, el rechazo lo interpretamos como falta de amor.
Y la falta de amor puede llevar al aislamiento y lo que piensa nuestro cerebro reptil, como te dije al principio, es me voy a morir en la selva, voy a morir sola o solo, muerto de hambre. Nada de eso va a pasar. Ahora, eso no va a cambiar en tu cabeza porque Marisa te lo dijo en un episodio de podcast. Sorry, te lo tengo que decir. Tienes que bregar con el asunto de origen, de raíz. Tienes que hacer una lista de sucesos y de recuerdos. En verdad no tienes. Yo te sugiero, ¿verdad? Si quieres trascender esto, si quieres que este aspecto de tu conducta y de tu mentalidad deje de estar impactando tu negocio y tus actividades en el día a día, es importante que gestiones este asunto. Ve a lo más profundo de tu recuerdo, pon una música que te inspire, a lo mejor tienes una canción de, no sé, escuchabas, veías algún programa de televisión, la musiquita de ese programa te trae recuerdos, no sé si veías Carrusel, la novela esa que veíamos cuando éramos pequeños, o veías Luz Clarita, o veías la novela de yo no sé quién. ¿Cuál era esa melodía que cuando tú la escuchas hoy te da nostalgia y dices, ay, yo estaba en tal grado cuando escucho esta canción? Pues con esa canción, con esa es que quiero que vayas a hacer este ejercicio. Y quiero que pongas esa canción en repeat 2 o 3 veces y permitas que las memorias regresen, que se asienten en ti. Esto es algo que puedes hacer después de escuchar este episodio. Busca esa canción, si vas guiando, dale play mientras vas guiando y permite que lleguen esas memorias. A lo mejor te vas a reír, a lo mejor vas a llorar. Pero lo más importante es que tú puedas identificar 2 o 3 instantes importantes en la infancia o en tu juventud o en la adultez temprana donde tú identificas que hubo un patrón de rechazo que activó en ti, o hubo un incidente de abierto rechazo que activó en ti la creencia de que pues hay algo mal contigo y de que si eres rechazada o rechazado en algún aspecto importante de la vida adulta, hasta ahí llegaste, no vas a sobrevivir. Ese tema de identificar el origen es un primer gran paso, no es todo. Hay que, a pesar de identificar esos rechazos, perdonar esos rechazos, soltar lo que sucedió, inventarnos otra historia que nos permita trascender y pasar página. Y entonces esas mismas palabras que nos decimos cuando estamos pasando la página, las vamos a repetir cuando nos veamos acá en la vida adulta, en tu negocio, en tus proyectos, en tu emprendimiento. Cuando te encuentres ahí como para adelante y para atrás, que no sabes qué vas a hacer con una decisión que en el fondo puedes detectar. Y a rayos, no me atrevo a hacer esta llamada porque es que tengo miedo que me digan que no. No me atrevo a escribirle a fulana o a fulano porque es que tengo miedo que me diga que no. No me atrevo a hacer este live porque y si nadie se conecta, miedo al rechazo. Y si hago el ridículo, miedo al rechazo. Y si, no sé, alguien de mi trabajo lo ve, mientras no haya una implicación legal, miedo al rechazo. Es que, ¿y qué va a decir mi mamá? Miedo al rechazo. Es que mis amigas me van a vacilar, miedo al rechazo. Oye, y si me va mal y todo esto que yo he dicho que voy a hacer, me lo tengo que tragar, miedo al rechazo. Así que como tienes miedo a ser rechazada, prefieres el camino amargo con tal de no pasar este camino doble amargo. Y a veces hay que estar dispuesta a pasar el camino aunque conozcas que al otro lado pudiera generar rechazo. El tema de este episodio no es identificar el miedo al rechazo. Es gestionar el miedo al rechazo. Lo que pasa es que no podemos gestionar algo que no sabemos que está presente y a veces no encontramos dónde está presente hasta que no vemos de dónde se origina, ¿ok? Entonces, cuando te encuentres en una situación que tú seas capaz de identificar como que te estás frenando por miedo a un intercambio donde pueda haber algún tipo de rechazo, rechazo de tu pareja, rechazo de tus amigos, rechazo de tus familiares, rechazo social de ese grupo o esa tribu a la que perteneces. Rechazo. Mira cuántas veces ese miedo a ser rechazada o ser rechazado simplemente no te permitió dar ni siquiera ningún paso. Olvídate del paso final, el ni siquiera primero. No te dejó a ningún lado. Así que es importante que como parte de tu entrenamiento y tu formación y tu trabajo en fortalecer ese músculo yo le llamo músculo imaginario, de la mentalidad que se necesita para tener éxito en este camino de emprender, es importante que a pesar de tu miedo al rechazo, aprendas a hacerlo con todo y miedo. El miedo al rechazo no se va a ir.
Lo único que puede pasar es que si se diera un incidente donde se genere una situación de rechazo, tú tengas las herramientas, los pasos, los ejercicios, los libros, los mentores con los cuales te puedas desahogar y puedas gestionar tu miedo al rechazo. A veces vas a necesitar a alguien que te acompañe. Ese alguien que te acompañe es tu mejor amiga o tu mejor amigo. Ese alguien puede ser un colega que está contigo en este camino mientras caminas el camino de emprender. Puede ser un mentor o una mentora de tu confianza. Montones de veces he gestionado y he manejado junto con mis estudiantes y graduadas y las más seniors situaciones embarazosas hasta a la hora de renunciar. A veces este miedo aparece de una manera hasta, ¿cómo te explico? Irracional. Toda la vida soñando con renunciar y llega el momento de renunciar, no te atreves a renunciar porque tienes miedo a la reacción del jefe, el miedo a esto, miedo al rechazo, al final de cuentas. Miedo a que no salga bien y yo tenga que regresar aquí. Y entonces cuando regrese me digan que no puedo. Miedo al rechazo. Fíjate cómo el miedo al rechazo ha gobernado tu vida. Así que al final de cuentas, esto no se trata de superar este miedo, no se trata de trascender el miedo, no se trata de que el miedo al zafacón, o sea, no es que no lo vas a sentir, no es que va para la basura. No. El miedo está ahí. La mala y la buena noticia es que no se va a ir. Lo único que tú puedes cambiar es cómo te relacionas con ese miedo. ¿Te vas a relacionar desde la parálisis y la huida? ¿O desde la sonrisa? Ah, estás ahí. Es miedo al rechazo, te reconocí. Don't worry. Yo sigo como quiera, porque si algo pasara, si alguien me rechazara, si yo pasara supuestamente una vergüenza en medio de este proceso, ¿sabes qué? Ahora yo soy mi mamá y mi papá y me tengo a mí. Y ahora yo sé lo que yo necesito. Yo sé, si tengo que llorar, lloro. Si me tengo que encerrar por 1 o 2 días, me encierro por 1 o 2 días. Si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. Si tengo que retirar la propuesta, retiro la propuesta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ponte a pensar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si haces el ridículo? ¿Qué es lo peor? Tú sabes que las probabilidades de que lo peor suceda son infinitamente menores a la posibilidad de que salga bien. ¿Que puedes hacer el ridículo? Claro que sí. Yo he hecho ridículo unas cuantas veces. La he hecho en público, lo he hecho de manera abierta, lo he hecho a escondidas, como que metí la pata, por allá, calladita, nadie se enteró, pero también hice ridículo, también fui rechazada, también propuestas mías no fueron rechazadas, no fueron aceptadas, también dinámicas, colaboraciones, ideas que no vieron la luz. ¿Y sabes qué? La única diferencia, quizás, entre tú y yo, es que tú todavía permites que eso te detenga y yo he aprendido a desarrollar esta cara o esta fuerza o esta... no puedo decir que es indiferencia porque no es que no me importa, es que le dejo de dar protagonismo. ¿Eso puede pasar? Sí. Igual que te puedes caer. Igual que puedes chocar cuando sales del trabajo. Igual que puedes... ahogarte con la comida. O sea, las probabilidades de que pase cualquier cosa son tan amplias que no tiene ningún sentido que derrames tu día, tu energía, tu vida, tu fuerza creativa en atender la posibilidad de que algo salga mal. Si algo sale mal, tú tienes las herramientas. Y si no las tienes, pues qué bueno que salga mal para que aprendas, para que desarrolles esas estrategias, para que desarrolles esas herramientas, para que desarrolles esas técnicas. Así que vamos a gestionar ese miedo a el rechazo. Recuerda que no es esperar a que el miedo pase, sino aprender a bailar con el miedo, aprender a hacerlo a pesar del miedo. Feliz lunes de Mindset. ¿Qué te pareció este pep talk, este super episodio sobre gestionar el miedo al rechazo? Si algo sonó dentro de ti, si algo resonó, si algo hizo clic, si te quedaste en shock, te paralizaste con algo de lo que conté, te identificaste, lo que sea, déjamelo saber. No saben lo que gozo cada vez que ustedes me mandan mensajitos de voz, mensajitos de texto, screenshots del episodio. Sube un screenshot de este episodio para yo ver el título y así es más fácil, no me tienes ni que escribir. Le sacas un screenshot a la carátula que se ve en tu celular cuando estás oyendo el episodio, que se ve ahí el título del episodio. Haces un screenshot, lo subes a tus historias de Instagram, lo tagueas como @renunciafeliz para yo verlo y eso es todo, súper sencillo. Que tengas un lindo inicio de semana. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.